Amigos y hermanos, en esta oportunidad vamos a indicar cuál es la segunda diferencia entre la doctrina reformada y la doctrina que siguen los evangélicos contemporáneos. Cuando me refiero a los evangélicos contemporáneos, me refiero básicamente a todos aquellos que nacen después del primer gran despertar. El primer gran despertar se origina en Norteamérica antes que fuera los Estados Unidos de Norteamérica, cuando todavía eran colonias inglesas, en el siglo XVIII. A partir de allí, de 1740 aproximadamente en adelante, surgen muchas iglesias y esto se intensifica con el llamado segundo gran despertar, que fue a inicios del siglo XIX. El primer gran despertar, digamos, todavía tenía algunas características de la ortodoxia protestante. En cambio, el segundo gran despertar sí fue algo completamente innovador y del cual salieron muchos grupos e inclusive fueron la influencia para que aparezcan sectas como los mormones. Pero bueno, entonces, todo grupo religioso que nace después de 1740 es básicamente un grupo que ha bebido del gran despertar, ha bebido de la ilustración y por lo tanto no forma parte de la iglesia reformada. ¿Okay? Entonces, cualquier grupo religioso, cualquier iglesia que haya nacido después de 1740, se califica dentro del grupo de evangélicos modernos o contemporáneos. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina reformada y la doctrina de los evangélicos modernos en cuanto a los medios de gracia? En primer lugar, hay que entender de que la doctrina reformada indica de que a nuestro Señor le complace transmitir su gracia por medio de dos elementos principalmente, por medio de la predicación de su palabra y por medio de sus sacramentos. Y aquí viene la segunda diferencia entre la doctrina reformada y la doctrina de los evangélicos modernos. Los sacramentos son medios de gracia. La primera diferencia que vimos fue la relación entre la iglesia y el Estado. Ahora, en esta segunda diferencia, ¿qué podemos decir acerca de los sacramentos como medios de gracia? Para un evangélico contemporáneo, los sacramentos, en primer lugar, no se denominan así. Eso le va a parecer muy católico romano. Lo van a llamar ordenanza. Y para ellos, el bautismo es principalmente un acto de obediencia y la Santa Cena, Cena del Señor, es básicamente un recordatorio, un memorial y nada más. Entonces, bautismo y Cena del Señor simplemente son actos que la iglesia debe realizar, pero no generan ninguna gracia en la persona que lo recibe. Simplemente son actos, en un caso un acto conmemorativo y en otro caso es un acto que la persona debe realizar como parte de su crecimiento como cristiano. Pues bien, ¿qué es lo que dice la doctrina reformada en cuanto a los sacramentos como medios de gracia? Charles Hodge, en su libro de Teología Sistemática, editado por CRIE, en la página 854, dice: el primer punto claramente enseñado en las confesiones de la Iglesia Reformada es que los sacramentos son verdaderos medios de la gracia, esto es, medios señalados y empleados por Cristo para comunicar los beneficios de su redención a su pueblo. No son, como enseñan los romanistas, los canales exclusivos de la gracia. Aquí está haciendo la diferencia entre la doctrina reformada y la doctrina católico-romana. Pero sí son canales, no son canales exclusivos, pero sí son canales. La palabra gracia, cuando hablamos de los medios de gracia, incluye tres cosas. Uno, es un don inmerecido, como el perdón de los pecados. Dos,
la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y 3, los efectos subjetivos de aquella influencia del Espíritu Santo sobre el alma. Entonces, los sacramentos son medios de gracia. Y la eficiencia no depende del carácter del administrador delante de Dios. No importa si la persona que administró el sacramento es un inmoral. No importa si la persona que administró el sacramento es una persona que dice a veces cosas que no son correctas doctrinalmente. El sacramento, si es ejecutado correctamente y es recibido con fe por la persona, entonces es un medio de gracia. El hombre que administra los sacramentos no es un obrador de milagros. La eficacia del sacramento se debe solo a la bendición de Cristo y a la operación de su espíritu. ¿En qué se diferenciaría entonces con la doctrina romana del ex opere operato? En que en la doctrina romana el sacramento tiene eficacia en sí mismo, mientras que en la doctrina reformada el sacramento tiene eficacia, pero cuando aquel que lo recibe lo hace con fe. Entonces, la cena del Señor es un medio de gracia. Nos nutre espiritualmente, nos lleva metafóricamente a la presencia misma de Cristo en el cielo. Pero si esto no se hace con fe, entonces estos efectos no se van a producir. Los sacramentos son efectivos como medio de gracia solo para aquellos que los reciben por fe. Y también tenemos que entender que solo los verdaderos creyentes tienen la influencia salvadora o santificadora por medio de ellos. Es decir, aquellos que han sido ya regenerados a través de los medios de gracia van a experimentar esa influencia. Una persona que no ha sido regenerada aún no lo va a poder experimentar. Por eso tú puedes estar 50 años en una iglesia reformada o de cualquier tipo, recibiendo todos los domingos el sacramento, pero tú no te vas a alimentar espiritualmente si es que el Espíritu Santo no está en ti. Entonces, esa es la diferencia con la doctrina católico-romana. Pero consideramos que los sacramentos sí son medios de gracia, al igual que la predicación de la palabra. Son los medios mediante los cuales la gracia de Dios recae sobre las personas. El Señor utiliza medios físicos como la voz al transmitir la palabra y como el pan y el vino en la cena del Señor o el agua en el bautismo. Más adelante hablaremos acerca de cómo los reformados vemos el bautismo. Eso habrá una entrevista el día miércoles específicamente sobre el tema del bautismo. Pero por el momento, que quede claro, sacramentos, medios de gracia. No es un simple recordatorio, no es un simple memorial, tampoco es un acto de obediencia, no es algo que yo hago por Dios, es algo que Dios hace para mí. Es un regalo, la gracia es un don inmerecido. Y el bautismo y la cena del Señor es algo que nosotros no merecemos realmente, pero por la gracia de Dios se nos administra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, si les gusta este tipo de videos, compártanlo con otras personas.
Si tienen alguna duda, pueden dejar algún comentario. Si desean alguna bibliografía adicional también, se les puede facilitar. Y por favor también no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos y de activar la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. También les ruego que si este canal es de bendición, puedan compartirlo con otros, puedan comentarlo con otros, para que este tipo de comentarios y de doctrinas se sigan expandiendo, porque es algo que necesitamos, sobre todo en América Latina, conocer. Que el Señor les bendiga, que pasen un buen día del Señor mañana y por favor sigan orando por mí y por este canal. Amén. Bendiciones.